que a mí realmente me preocupa. Voy a ser bien honesto. Y digo, me preocupa así de manera extrema. Estamos viviendo un tiempo en donde la influencia del sistema del mundo es grande. Oiga bien, grande. La gente quiere vivir de acuerdo, ya no a sus necesidades, ¿verdad? O ya mucho menos de acuerdo a los principios que Dios ha establecido, sino que quiere vivir de acuerdo a sus deseos. Eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y pensando en la responsabilidad que como padres tenemos, porque es una gran responsabilidad, digo, hermanos, tenemos no solamente la lucha personal, sino que la lucha con el contexto. Y si usted se da cuenta, esa influencia está tratando de confundir a las nuevas generaciones. Por eso es claro que la educación, oiga bien, que la enseñanza de valores comienza en la casa. No crea que es la iglesia va a dar su aporte. No crea que es la escuela o el colegio. Él va a dar su aporte, como en el caso nuestro, que somos una institución cristiana. Pero realmente la responsabilidad está en la casa. Nosotros creemos muchas veces que vamos a delegar esa responsabilidad a la iglesia, ¿verdad? O a la escuela. No, la educación está en la casa. La enseñanza de principios y valores es en la casa. Y por eso como padres, hermanos, tenemos una responsabilidad tan grande, porque estamos luchando contra un contexto que está diciéndole a los jóvenes, que está diciéndole a los niños muchas cosas negativas hoy en día. ¿Cómo va a creer usted que yo le voy a preguntar a mi hijo, chiquito, ¿verdad? Hijo, ¿y usted qué quiere ser, hombre o mujer? ¿Cómo va a creer que yo voy a preguntarle a mi hijo, ¿y usted qué quiere ser, hombre o mujer? Porque usted tiene derecho a decidir. Perdónenme, hermanos, pero ese ya es pero es el deseo. Es lo que el hombre, por eso es que el apóstol Pablo está haciendo una advertencia de que no nos dejemos, oiga bien, engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esta es la filosofía del hombre hoy en día. No es que todos vamos a decir después, dicen que el niño puede hacer lo que quiera porque no podemos violentar su personalidad y hay que se haga delincuente si quiere, ¿verdad? Esa es la filosofía, que los jóvenes pueden andar y hacer lo que quieran hoy en día. Esa es la filosofía de hoy en día. Yo muchas veces les digo a mis hijos, se salieron los tres, quizás sabían que iba a decir esto, pero yo sigo siendo su papá. Hasta Alberto todavía. Yo sigo siendo su papá y los amo. Y voy a seguirles dando recomendaciones y consejos, y alguna vez voy a tener que hablarles un poquito fuerte. No, pero es que ya tengo 28 años, ya me casé, ya tengo familia. Sí, pero yo soy su papá y lo amo. Y tengo que seguirlo motivando, pero también ayudándole y direccionarle. ¿Por qué? Porque la influencia del mundo los está llevando hoy a pensar cosas que quieren volverse más relevantes que las cosas que tienen valor. Por eso, hermanos, es importante. Estamos batallando contra un sistema grande. Y el apóstol Pablo dice, tengan cuidado, no se dejen engañar. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con la educación? Para nosotros, hermanos, ¿qué tiene que ver con la enseñanza? Para nosotros, hermanos, el modelo perfecto a seguir, ¿quién es? Cristo. Y cuando hablamos del modelo perfecto a seguir, porque por eso el tema de esta mañana es completos en Jesús. Para que usted como padre, para que yo como padre podamos realmente entender que sí tenemos un direccional. Cuando vamos a la palabra nos vamos a dar cuenta que Jesús nos motivó a seguir su ejemplo.
Mateo capítulo 11, verso 29. Lleven mi yugo sobre ustedes, dice, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. Mire qué interesante. Una de las cosas que yo aprendí de mi papá fue la mansedumbre que ese hombre tenía. Ese hombre podían estarle diciendo lo peor y él iba a estar sonriendo. Podían estarle ofendiendo y él iba a estar callado. Su alma tenía descanso, ¿verdad? Y no es que no es que él no sintiera, claro que sí. Pero él había aprendido y estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. Yo aprendí muchas cosas de él sin que él me las dijera. Y así como el apóstol Pablo dijo allá en 1 Corintios capítulo 11, verso 1, dice, sean imitadores de Cristo como yo lo soy también. Mi papá no me tuvo que decir a mí, mira, vos tenés que ser imitador de Cristo como yo lo soy, porque era el ejemplo que él me daba. Nosotros encontramos en la Escritura, hermanos, esa motivación, y cuando vemos la vida de Jesús nos vamos a dar cuenta que fue una vida no solamente ordenada, no solamente recta, no solamente que siempre él estaba actuando de acuerdo a la necesidad, porque algunos quieren ver solo la parte tranquila, ¿verdad? Pero también Jesús fue celoso. Y cuando llegó esa vez al templo, ¿verdad? Y lo vio que lo habían llenado de ventas y le dio vuelta a todas las mesas, era celoso. Ustedes han convertido la casa de mi padre, mi casa, en cueva de ladrones, les dijo. Y eso era suavecito, ¿verdad? Porque una vez a los líderes religiosos les dijo, ustedes son hijos del diablo, les dijo. Así les dijo. O sea, Jesús era celoso. A veces, hermanos, nosotros tenemos que entender que hay momentos en que sí tiene que haber una comprensión, que hay momentos en que tiene que haber una palabra de fortaleza, de ánimo, de consuelo, pero a veces tiene que mostrarse el celo. Decía mi papá, el domingo decía, es el día del Señor. Y a veces es triste cuando nosotros no tenemos ese celo por el día del Señor. Es que nos surgió un asunto, sí, los asuntos deberíamos cambiar por el Señor, no al Señor por los asuntos. Pero pasa. Por eso es que un día de esto les escribí ahí la motivación, hermanos, de que si puede usted, fíjate qué triste es que a veces ni nos congregamos entre semana, a veces es entendible, pero a veces ni nos preocupamos por escuchar qué pasa en la iglesia. Y queremos dar ejemplo, porque se predica con el ejemplo. Y muchas veces decimos, es que yo quiero que mi hijo cuando crezca sea una buena persona, sea un buen cristiano. ¿Y dónde está el ejemplo? Si no lo está llevando a tener una relación con el Señor, se está engañando. Y está engañando al pobre niño, pues. Y hermanos, esto es feo decirlo, pero muchas veces nosotros somos los que enseñamos a nuestros hijos a ser falsos. Y perdónenme la expresión, pero nosotros somos los que damos el ejemplo de falsedad. No aprendemos, no seguimos el ejemplo de Cristo. Y el apóstol Pablo está haciendo esa motivación también, así como esa invitación que hizo el Señor. Jesús, hermanos, nos mostró que para seguirlo hay que tomar decisiones. A veces nosotros, hermanos, nos volvemos así como bien flojos en nuestras decisiones. El Señor dijo, ¿quiere alguno venir en pos de mí? Mateo capítulo 16, verso 24, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ahí está la clave, decisiones. Por eso es que hay mucha gente que está en el, voy a ver si hoy soy cristiano. No, así no se puede, hermanos. Porque no quieren ni negarse a sí mismos, ni tomar su cruz, entonces no pueden seguir a Jesús.
Y nosotros como padres muchas veces caemos en eso, decisiones. ¿Cuántos de nosotros como padres hemos establecido o en su momento pues reglas en nuestras casas? Yo creo que la mayoría, ¿verdad? Yo incluso establecí reglas con mis hijos hasta en sus relaciones personales, por cuidar su corazón también. Sí, y usted va a decir, ¿y qué tenía que andarse metiendo en la vida? No, yo no me metí en la vida de mis hijos, nada más les dije, miren, cuando ustedes busquen, por ejemplo, una novia, que sea una novia cristiana. Porque si no, no les voy a dar permiso. Cuando ella venga a pedir, no, ¿verdad? O sea, no, eso tenía que ser. Porque estaba pensando y viendo hacia adelante. Yo le doy gracias a Dios por las esposas que mis hijos tienen. Porque es una respuesta a esa oración que teníamos, pero en algún momento también a la decisión que como padres tomamos. No es que él quiere andar con una jovencita que no es cristiana. No, hijo, lo siento. Porque a mí la Escritura me dice que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas. Sí, pero él tiene que decir, no, pero esta es la regla de mi casa. Y a veces es duro tomar decisiones como padres, pero hay que hacerlo. Porque Jesús nos dio el ejemplo de manera personal. Y si yo no puedo tomar decisiones personales con mi vida, ¿cómo voy a establecer decisiones en mi contexto? Es bien difícil, hermanos. Y no es fácil. No es fácil, de veras. Yo sé que es una lucha continua. Pero si no lo hacemos, pero si en nuestro corazón no hay decisión para hacerlo, difícilmente estamos siguiendo el ejemplo de Jesús. La Escritura, hermanos, nos da testimonio de Jesús y cómo debemos vivir para seguir su ejemplo. Y solamente hay una forma. Aquí no hay opciones. ¿Se acuerda que hemos hablado anteriormente de las opciones? La gente cree que hay opciones. No, el cielo o el infierno. No hay opciones. O usted hace lo bueno o está haciendo lo malo. Porque incluso dejando de hacer lo bueno, usted sabe que estamos pecando. O usted se entrega al Señor de manera completa o no hay entrega. Porque una cosa es la lucha diaria y otra cosa es la entrega. O sea que la entrega va a traer lucha. Ninguno de nosotros tiene una relación perfecta con el Señor, porque fallamos. Pero el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿sí o no? Y estamos luchando con esa naturaleza humana y pecaminosa, que muchas veces nos hace escuchar lo que no debemos, pensar lo que no debemos, decir lo que no debemos, ver lo que no debemos, hacer lo que no debemos. Pero Dios sabe si estamos luchando o no. ¿Y qué dice la Escritura, hermanos? ¿Cuál es la única manera en que yo puedo realmente seguir a Jesús de la forma en que Él lo ha establecido? Primera de Juan, capítulo 2, verso 6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y usted va a decir, pero Jesús nunca tuvo hijos. Sí, pero Él es el ejemplo perfecto que tenemos nosotros, porque Jesús sí tenía un padre. Y Jesús era el reflejo de la gloria de Dios. Cuán importante es, hermanos, para nosotros entender que sí tenemos una forma de direccionar nuestra vida. Como padres es importante, como cristianos es determinante. Porque usted como padre va a dar cuenta un día por la vida de sus hijos. Y aunque usted diga, pero es que la responsabilidad es personal, cada quien va a dar cuentas. Usted va a dar cuenta por sus hijos también. Porque si usted como padre no está siguiendo el ejemplo de Jesús, es porque simple y sencillamente usted no va tras Jesús. Cree, se imagina, así como las imitaciones. ¿Ha visto usted las imitaciones? ¿Ha visto imitaciones de algo usted? ¿Sí? Parece, ¿verdad? Pero no son. Claro, nosotros vivimos en un contexto donde compramos una camisa de imitación y ahí trae la marca. En otros países eso no se puede. Pero hay cosas que son imitación. Yo me acuerdo, hubo una época, hace años,
A ver si usted se acuerda cuando empezaron a venir los famosos relojes de Panamá, ¿verdad? Y se encontraba uno en la calle gente que le decía, mire, cargo este reloj, que viera que me lo mandaron y lo vendo. Y si uno se dejaba, lo enganchaban. Mire, se lo voy a dar vale $200, se lo voy a dar en 50. Y uno bien contento, ¿verdad? Y después los iba a ver allá en San Salvador a $10. Porque parecían como que eran originales, traían la marca ahí, Casio, no sé qué, y el montón de botones, cuando uno los apretaba, solo de adorno los botones, ¿verdad? Imitación. Muchos están en las congregaciones como esos relojes. Son pura imitación, y qué duro se oye decirlo, pero es la realidad. El Señor quiere recordarnos algo esta mañana, hermanos. Primero, como padres de familia, usted o es realmente un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios y sigue el ejemplo de Jesús, o no. Y no solo a los padres, esto es ya como cristianos, de manera general. Yo, hermanos, he llegado al punto de entender, por eso es que cada día uno siente la exigencia que hay de Dios en la vida de uno. Pero yo he llegado a entender que o vivo de manera completa para mi Señor o estoy perdiendo mi tiempo. Y digo perdiendo mi tiempo porque al final también voy a perder la eternidad, porque posiblemente nunca fui salvo. Pero el hecho de estar viviendo para el Señor y luchando y haciendo todo lo que uno siente que Él demanda es la comprobación de que uno es salvo. Cuando uno siente esa pasión por orar, esa necesidad de leer, esa necesidad de congregarse, no puedo ir, me voy a conectar. Pero cuando hay un desinterés, hermanos, deberíamos preguntarnos, ¿qué tanto realmente habita Cristo en mí? Porque el apóstol Pablo, y con esto termino, eso escribe en Colosenses. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, dice, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y al final, oiga lo que dice, verso 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él. Por eso es que el tema esta mañana es completos en Jesús. Si Jesús está en usted y usted quiere seguir el ejemplo de Él, va a caminar tras Él como Él quiere que usted camine, y va a vivir en Él como Él quiere que usted y yo vivamos. Y al final dice el apóstol Pablo, Él es la cabeza de todo principado y potestad. Mis amados hermanos, que el Señor esta mañana, a los que somos padres, abuelos, primeramente nos ayude a ser hombres de Dios. Pero a todos los que estamos acá, que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres de Dios. Si no, hermanos, difícilmente vamos a poder tener la experiencia de la plenitud de Cristo en nuestra vida. Y difícilmente vamos a ver la promesa de la vida eterna hecha una realidad. Y que el Señor nos ayude a entenderlo, a vivirlo y sobre todo a reflejarlo. Padre, queremos darte gracias esta mañana por tu palabra, Señor, que es fiel, tu palabra que es verdadera, y que no haya, Padre, llegado a sacos rotos. Por el contrario, Señor, que cumple el propósito por el cual tú nos la has dado esta mañana. Bendice a mis hermanos que están en este lugar. Bendice a aquellos que nos acompañan por medio de la página de nuestra iglesia. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Y aquellos que tenemos el privilegio y la bendición de haber sido hechos padres y abuelos, Señor, gracias por ese regalo inmenso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les